¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, Canal Tributario MX, de nueva cuenta, buenas noches, con pues un tema importante el día de hoy, que sería las normas generales o cláusulas generales antielusión, para efecto de abordar este tema y bueno, hacer una reflexión, poner sobre la mesa el día de hoy el análisis y el alcance de este tipo de normas y dar algunos ejemplos de cómo se ha avanzado en estos mecanismos que pues se adaptan a nuestra legislación tributaria y que día a día la empresa, la fiscalidad internacional, pues voltea mucho más a conocer de las limitaciones, de las restricciones en deducciones y exclusiones, etcétera, en nuestra legislación. Entonces, pues sin más, con esto comenzamos. ¿Qué tal? Pues para la agenda de esta noche vamos a abordar el tema de las normas antielusión, el mecanismo que tenemos también de un antiabuso, etcétera, ver un poco del marco de referencia, conocer los aspectos generales del derecho tributario internacional o de la fiscalidad internacional también conocido sobre todo en algunos otros países de Latinoamérica, en España, etcétera. Entonces, pues desde la perspectiva también de la legislación mexicana, pues conocer qué ha realizado la autoridad tributaria en este tipo de normas y cuál es el comportamiento precisamente de estas normas en cuanto a las conductas, en cuanto a los aspectos, hipótesis que contienen para establecer su alcance, su interpretación, el sentido que tienen y el mecanismo que de alguna manera se integra a nuestra legislación. Entonces, pues sin más, con el punto de conocer este tipo de mecanismo, pues vamos a tocar el tema precisamente de cuál es el contexto de establecer a nivel internacional. Precisamente sabemos que a nivel internacional vamos al derecho internacional público, evidentemente tiene a través de las convenciones, a través de los tratados, a través de la práctica, a través de la jurisprudencia internacional, a través precisamente del trabajo de organismos internacionales, de tribunales internacionales también, como lo establece el propio 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que precisamente regula el tema de cómo se integra el derecho, cuáles son las fuentes precisamente de estos aspectos que deben jugar un papel importante y que generan lo que en la práctica, vamos a decir, serían los tratados para evitar doble tributación, como el principio de pacta sunt servanda, ¿no?, que viene establecido en el propio artículo 26 de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, y que regula precisamente esa obligatoriedad, ese bloque jurídico obligatorio para los estados para que cumplan con la normativa a nivel internacional, evidentemente en Europa a nivel comunitario, evidentemente en América a través de los sistemas legales tributarios que cada una de las naciones tiene, y que a partir de aquí pues el derecho internacional precisamente a través de esta práctica, a través de en un principio como norma soft law y posteriormente como una normativa hard law, pues implican primero un derecho blando, después evidentemente una obligación jurídica que se incorpora a los sistemas para efecto de reconocer cuáles serían los aspectos que están de alguna manera siendo una competencia desleal para las diferentes administraciones tributarias, cuando pues conocemos que en el mundo tenemos desde el tema de paraísos fiscales, centros financieros offshore, tenemos sistemas tributarios territoriales, que de alguna manera esta parte pues podríamos tener un impuesto a la renta que pudiera ser muy bajo,
y que lograra la migración de residencias o el desplazamiento de activos o de establecer también una planificación fiscal internacional agresiva. Ante este escenario, evidentemente tenemos el organismo internacional como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, con sede en París, el cual a través del Comité de Asuntos Fiscales precisamente establece las reglas que en un principio son recomendaciones que son en alcance precisamente a ser guías, a ser modelo de precisamente de los diferentes países para que incorporen en su legislación pues este aspecto de este tipo de normas antielusión, antiabuso, a través precisamente de los fenómenos que estos organismos internacionales han detectado a través del uso de actos, contratos, negocios o mecanismos, diríamos, legales con la finalidad presente de aminorar el pago de tributos o disminuir totalmente la carga tributaria que tienen, evidentemente a través de hacer esquemas o de establecer figuras o entidades denominadas híbridas, y que de alguna manera esto hace que al final del camino tengamos a nivel mundial estructuras societarias que de alguna manera tienen un aspecto de ser una moral que tiene todos los efectos patrimoniales, pero pueden tener también un aspecto de transparencia o de que sean elegibles precisamente para ser transparentes, y esa transparencia hace que no tribute propiamente la sociedad, sino que tributen en cabeza de accionistas, ¿no? Que se tribute en cabeza de socios accionistas, y que este tipo de empresas lo que puede lograr pues es una planificación, es evidentemente tener recursos, inversiones, utilidades, ganancias, etcétera, pues de alguna manera en vehículos que pues pueden lograr esa parte, en principio, el no pagar impuestos de manera completa, o de irse a jurisdicciones donde el impuesto a la renta, pues aunque exista, ya sea puede tener una tasa muy baja o nula, y de alguna manera esta parte pues provoca que se realice planeación en 2, 3 o 4 jurisdicciones, que en esas diferencias de estructura legal pues se aplique arbitraje, se aplique una ingeniería de carácter financiero y fiscal que logre precisamente pagar el impuesto que en definitiva debe de enterarse. Sabemos de algunas de las soluciones que se han propuesto, como el impuesto mínimo global, como la tributación a los medios electrónicos, el comercio electrónico y otros aspectos que de alguna manera se tienen que voltear a hacer un análisis para tener un tema de no perder precisamente la renta cuando pues se produce precisamente en principio, que en la mayoría de los países tiene el principio de residencia y de la fuente de ingresos en cada uno de los países, y que de alguna manera hay que ubicar esa potestad tributaria que las diferentes soberanías tienen sobre un mismo hecho imponible, ¿no? En un mismo ejercicio se sobreponen evidentemente esa potestad tributaria sobre el tema de imponer o de establecer 2 o más hechos imponibles sobre una misma fuente, objeto tributario, el cual tiene en el mismo ejercicio similitud, etcétera, y que se elimina a través de la evitar la doble tributación y el de establecer tratados bilaterales para ese sentido, ¿no? Entonces, la forma en que México precisamente estructura en su norma tributaria este tipo de cláusulas generales antielusión que ha recomendado la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, precisamente es establecer estas normas. Primero voy a establecer excepcionales para combatir prácticas estratégicas de fraude a la ley, abuso de derecho, basadas precisamente en construcciones que de alguna manera significan una serie de actos, negocios, normas, esquemas, que tienen como objeto precisamente evitar el impuesto, diferirlo
o minimizar esa carga, ya sea haciendo una dispersión, etcétera, de recursos a través de servicios financieros, a través de intangibles, a través de ubicar sociedades en 2 o 3 países que tienen un impacto importante en el esquema global o mundial para planificar. Entonces, cuando se ha detectado instrumentos, entidades híbridas y se han establecido mecanismos, vamos a ver una serie de restricciones a nuestra legislación y de recomendaciones precisamente a no permitir una deducción, a no permitir un diferimiento de impuestos, al controlar, por ejemplo, precisamente el pago de intereses, por ejemplo, entre matriz y filial que están constituidas en una entidad y en otra, pero que al final ese mecanismo que se va a establecer, esa práctica que vamos a decir no es evasiva si hablamos de elusión fiscal, es decir, se utiliza precisamente la diferencia que tienen los sistemas legales fiscales para obtener precisamente ese beneficio y a través de prácticas que ya conocemos, que se pueden localizar como una práctica cuando hablamos del el sándwich holandés o el doble café irlandés, o estrategias que significan transferencia de instrumentos híbridos que tienen un tratamiento fiscal en una jurisdicción, otro tratamiento mejor de dividendos, de interés, de deducción, y aprovechando las diferencias cuando precisamente no hay esa simetría en el tratamiento de ingreso y de deducción para cada uno de los países que tiene contacto con este hecho imponible establecido propiamente en su legislación tributaria. Y bueno, en ese contexto precisamente hablaríamos de del establecer normas antielusión de carácter general, especiales, sobre todo de alguna manera también generales o especiales. En México, evidentemente, vamos a tratar de ver qué aspecto se ha reformado en el Código Fiscal de la Federación. Como sabemos, el tema que ha abordado México es el de la adición del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación con el tema razón de negocios, cuando evidentemente tenemos un mecanismo donde se va a localizar el beneficio económico razonablemente esperado, comparándolo contra el beneficio fiscal que precisamente se establece en la misma normativa, y en todo caso estableciendo cuando se hace una operación totalmente, pues estableciendo un beneficio, ¿no? O sea, estableciendo que el beneficio fiscal es mucho mayor a una razón de negocios razonablemente esperada por la empresa, por el grupo de empresas, y de alguna manera este tipo de hecho, este tipo de, vamos a decir, de mecanismo que precisamente lo contiene, pues va a provocar una distorsión en el pago de los impuestos. Cuando evidentemente establecemos que como política pública el legislador pues implementa evidentemente este tipo de mecanismos, cuando se introducen precisamente el cerrar estos abusos a la legislación a través de lo que es precisamente establecer estos supuestos como elementos del hecho generador, que sabemos que esta parte es lo que actualiza precisamente la obligación tributaria entre hecho generador y hecho imponible. Se introducen como elementos estas cláusulas generales e elusivas en el hecho generador para evidentemente establecer esa naturaleza, esa realidad que vamos a apreciar, y separarse de la formalidad que tienen los actos, contratos y negocios de carácter jurídico, ¿no? Entonces, ¿a través de qué mecanismo? Vamos a ver que las normas antiabuso, vamos a ver que se establecen a través de presunciones y ficciones legales contenidas en la propia legislación. Es decir, se utilizan presunciones legales, las cuales ese sería el tema más general, presunciones legales absolutas y relativas, por un lado, y por otro, cuando hablamos precisamente también de ficción tributaria, y finalmente como verdad interina. Entonces, las presunciones legales evidentemente se establecen como un mecanismo en el cual en esencia vamos a establecer que esta norma que contiene la presunción
permita tipificar aquellos supuestos de hecho elusivos para incorporarlos como un hecho generador del tributo y que buscan pues verdaderamente levantar el velo corporativo o la simulación jurídica de operaciones que en el fondo tienen un aspecto financiero, tienen un aspecto económico, pero normativamente o implican otra realidad diferente a esa realidad económica y financiera cuando entra ese tema de abuso. Entonces se incorporan precisamente como norma presuntiva, una presunción legal, en la cual cuando es el mecanismo que elige el legislador como una presunción absoluta, pues evidentemente hay un hecho base que se actualiza y dándose ese dato de presunción, el contribuyente evidentemente dándose hecho base, acreditando los elementos que el legislador señala precisamente como elementos presuntivos, pues evidentemente estaría revirtiendo la carga de la prueba al contribuyente para que en esa dinámica o en esa carga de la prueba dinámica pueda estarse revirtiendo en este caso al contribuyente para que acredite precisamente ya sea la existencia de la operación, la que no actualice una simulación para efectos fiscales, etcétera, pues sería esa carga, esa reversión, ¿no? En el tema de una presunción absoluta sería cuando no admite precisamente una prueba en contrario, y en la relativa evidentemente puede desvirtuar el contribuyente precisamente con una prueba en contrario. Cuando estamos en presencia de la ficción tributaria lo que estructura precisamente es una norma en la cual pues en la ficción legal este tipo de técnica normativa o legislativa pues va a insertarse en un tema de crear realidades de alguna manera para el mundo tributario, en un sentido que hacen entender que esas situaciones conforme al régimen que tienen en el derecho federal común pueden ser con un efecto totalmente diverso, pero para efectos o el mundo tributario tienen un efecto totalmente, puede ser contrario, y esto se puede hacer por política de carácter público, una política fiscal, crear esa realidad diversa a la que el derecho federal común puede establecer. Y en el caso de México tenemos el claro ejemplo del contrato de asociación y participación, que en la legislación mercantil tiene su connotación como contrato, pero para efectos tributarios en México el 17B establece que como ficción pues tiene una realidad diversa, ¿no? Una realidad que va a establecer un atributo en materia fiscal, generarlo como una moral para efectos fiscales. Y igual así tenemos conceptos de enajenación para efectos fiscales que se apartan precisamente de la realidad jurídica que tiene la figura y que se adaptan por esa autonomía reclasificadora del derecho tributario que reconoce la propia doctrina, que reconoce esta ciencia jurídica, el derecho tributario, como un aspecto que permite en esa autonomía reclasificar esa figura y darle un efecto precisamente diferente al que va a tener para efectos tributarios. Entonces, aquí es cuando el legislador evidentemente va a establecer, por ejemplo, el tema de cuando una moral presenta su aviso de cambio de residencia, por ejemplo, presentando su aviso en los términos del reglamento del Código Fiscal de la Federación, presenta su aviso, evidentemente ese cambio de residencia genera una ficción tributaria en el artículo 12 de la Ley de Impuesto a la Renta, donde está esa ficción y nos establece que para efectos tributarios se estaría liquidando esa moral. Entonces, aquí evidentemente no se está dando una etapa de prácticamente jurídica de disolución y liquidación que establecería la Ley General de Sociedades Mercantiles, los efectos y consecuencias que tendría para la moral en este sentido, y para efectos tributarios se diría ese cambio de residencia, evidentemente me estás haciendo un tema de liquidación y entenderías que estás transmitiendo el activo que contienes, pues en este caso, dentro del patrimonio neto que tenga esa sociedad en sus balances, en sus resultados financieros. Entonces, esta precisión del artículo 12
de la ley de impuesto a la renta es claramente un tema de una ficción que se regula en nuestra legislación en el artículo 12. Así vamos a tener ficciones en las cuales el legislador puede establecer que un tema de intereses, cuando no se acredita en el contrato una razón de negocios, por ejemplo, en el propio tema que establece la ley de impuesto a la renta, pues se puede reclasificar el régimen de interés a dividendo, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos una ficción claramente establecida por el legislador a través de una cláusula especial, en este caso adaptada precisamente para efecto de incorporar precisamente a este hecho generador los elementos que serían estos hechos elusivos como elementos precisamente que generarían un cambio, una reclasificación de régimen fiscal, etcétera, un tratamiento diferente al que pudieran tener, igual cuando hablamos desde dividendo natural o mercantil a un dividendo ficto, un remanente distribuible a un remanente distribuible ficto. Estamos hablando de la activación precisamente de ficciones de carácter legal que van a evitar precisamente esa ilusión, esa evasión, en principio la ilusión tributaria, por ser esta línea en la que se sentiría una planeación fiscal agresiva. Evidentemente esto sabemos que viene a nivel internacional, se recomienda precisamente a los países a que adapten su legislación, y el legislador mexicano, evidentemente cada una de las reformas va a adaptar la legislación para adecuar precisamente el contenido de la ficción, de la presunción legal que va a utilizar para estos efectos. Entonces, así tenemos también aspectos en donde tenemos el tratamiento, por ejemplo, de la capitalización delgada, o temas en donde también el contenido de cierto tipo de contratos de asistencia técnica, transferencia de tecnología, tienen aspectos en donde también la razón de negocio es un punto muy importante, en donde no se acredite, evidentemente la autoridad pudiera estar dando efectos efectos tributarios que fueran diferentes, precisamente, aunque tenga un propietario precisamente de un intangible, pues pudiera estar estableciendo que no hay una deducción, o que está limitada, o se rechace en el aspecto importante en este sentido, sobre todo el valor que tiene, lo que se declare, etcétera. Y así también entramos al tema de precios de transferencia, porque pues es un régimen que sabemos que en un principio sabemos que era para empresas multinacionales, sabemos que esto también ya se entiende con las reformas a empresas también domésticas, en las cuales entramos a un tema precisamente de análisis del precio de mercado, de no estar sobrefacturando, subfacturando en operaciones intercompañía, y en las cuales se van a someter a metodologías que establece propiamente la legislación fiscal para determinar un valor adecuado de mercado, el determinar los efectos fiscales que va a tener la incorporación precisamente de estos puntos y consecuencias realmente en estos alcances. Por eso, evidentemente, tenemos el aspecto tocamos el tema del 5A en cuanto a razón de negocio, de manera general, que vemos en la práctica la autoridad no lo ha aplicado. Vemos un tema que probablemente con las últimas reformas que ha tenido este 5A, pues la autoridad fiscal ya no lo ha encontrado tan atractivo en cuanto al envío a un comité, el envío del análisis del caso que se tiene, etcétera, porque la aplicación que más vemos de una figura como el 69B del Código Fiscal de la Federación, que establece pues sobre todo la presunción de inexistencia de operaciones, basada precisamente en que se acredite el hecho base de la presunción, que sería pues que el contribuyente carezca de un inventario, que carezca de capacidad directa, indirecta, para producir, en este caso, o generar servicios, o también carezca de personal
carezca en su caso no carezca, sino que no tenga un domicilio, por ejemplo, como localizado, etcétera, pues tenemos a un contribuyente que, acreditando el hecho base, evidentemente la consecuencia sería que le reviertan la carga de la prueba al contribuyente para acreditar lo que llamamos materialidad de operaciones, que los contratos, que los convenios tengan precisamente toda la, vamos a decir, toda la operación real, el que se haya celebrado y no simplemente se trate de un comprobante fiscal digital por internet emitido sin las características de tener esa materialidad, esa, vamos a decir, pues cadena de operación, esos controles internos, que evidentemente sabemos que la contabilidad pues es insuficiente para generar esa, vamos a decir, esa operación como real, y que lleva a publicar tanto con provisional como definitivo a ciertos contribuyentes que afectarían en la operación para efectos generales a todas las facturas emitidas, a lo que se denomina, por otro lado, a las empresas que son EDOs, ¿no? Empresas que deducen ese tipo de operaciones y que tendrían también 30 días para acreditar precisamente la materialidad de sus operaciones, aportando contratos, cotizaciones, correos electrónicos, documentos o contratos electrónicos que hayan sido generados en una fecha determinada. Se habla de la obligatoriedad en facultades de comprobación de que tengan fecha cierta. El tema de fecha cierta establecido en la legislación federal, en principio el artículo 2034 del Código Civil Federal, estableciendo los lineamientos de lo que sería fecha cierta, y con el criterio propiamente de la Suprema Corte de diciembre de 2019, en la que genera pues este tema de sí debe en facultades de comprobación acreditarse precisamente la fecha cierta de actos y contratos para que tengan precisamente pues todo el acreditamiento de los hechos, materia de una revisión, de una fiscalización en este sentido. Entonces, abarca una defensa muy adecuada el trabajar el aspecto de conocer pues los mecanismos de presunción, de ficción, de verdades interinas, que también nos va a establecer como régimen precisamente la autoridad de esa también verdad interina, que es donde se establece una exención de prueba a determinados hechos. Esto es respecto a los cuales con la mera alegación desencadena todos los efectos jurídicos que le son propios al acto y que se tienen por acreditados. Entonces, esa verdad interina también, con la sola alegación, por ejemplo, de la presunción de legalidad contenida en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, pues evidentemente se presume legal un acto y evidentemente tiene la carga de probar la ilegalidad del contribuyente. Tenemos otros principios en la Constitución, como el principio de presunción de inocencia en materia penal, ¿no? El tema de materia penal, o en los procedimientos administrativos, por ejemplo, que no impliquen una parte, por ejemplo, fiscal o de facultades de comprobación, ¿no? Donde hay un principio de presunción de inocencia y la carga de la prueba para acreditar una conducta infractora corresponde siempre acreditarla a la autoridad fiscal, como sería también en materia penal en tipo penal. Tener los elementos que acrediten esta conducta y si no, pues presumir inocente en todo caso al contribuyente en este tipo de conductas. Entonces, es importante reconocer los efectos de estas figuras, de esta cláusula general antielusiva o de esta cláusula especial antielusiva, que se van a contener vía verdad interina, vía presunción legal relativa o absoluta, o vía ficción tributaria, que de alguna manera nos cambia la naturaleza, nos cambia los efectos que tendría una figura en el mundo del derecho civil o mercantil a los efectos tributarios que tendría la misma en estos términos, ¿no? Y la importancia también de ver qué tipo de procedimiento está llevando a cabo la autoridad, porque habría defensa en donde sabemos, por ejemplo, ya para concluir, en un procedimiento de devolución de un saldo a favor, la autoridad ya se ha ratificado en jurisprudencia que tiene la facultad de poder aplicar precisamente este tipo de presunciones a través de la presunción de inexistencia, sin aplicar directamente el 69B del Código Fiscal de la Federación,
y el contribuyente a, en todo caso, desvirtuar el contenido de contratos de prestación de servicios, etcétera, para que el contribuyente pues tenga un análisis de trazabilidad de sus operaciones, para que tenga todo el contenido precisamente de defensa. Entonces, pues bueno, no me resta más que agradecerles a todos ustedes que puedan revisar el contenido del canal a través de YouTube, a través de Spotify, que pueden ustedes estar viéndolos, agregándolos y siguiéndonos para que analicen el contenido de este programa. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos la próxima.